Esta mañana iniciamos con nuestro primer tema de fondo y es que los temas del programa de educación sexual que impartirán a partir de 10º año en el 2018 van más allá de las relaciones genitales y diversidad sexual. Veamos, escuchemos la siguiente información. En el 2018 se implementará en las aulas la materia de educación para la afectividad y sexualidad en estudiantes de 10º y 11º año a cargo de docentes en psicología. Se abordarán temas como el placer y bienestar propio y de la otra persona, roles de género, relaciones libres de abuso y violencia. A partir de 10º, el próximo año, con el programa de afectividad, educación para la afectividad y la sexualidad integral, estaremos abordando sobre todo el desarrollo de habilidades, ¿verdad? Nos interesa mucho que los chicos puedan desarrollar habilidades para la toma de decisiones en la vivencia de una sexualidad integral. Algunos de los tópicos o temas que vamos a trabajar, por ejemplo, es el placer, desde la corresponsabilidad que tengo con el otro en la vivencia del placer y las prácticas de autocuidado que debo tener. Es decir, que no porque una práctica sexual a mí me provoque placer, yo puedo imponérsela a la otra persona, sino que tiene que haber un consenso y una comunicación. Trabajamos también todo el tema de las nuevas masculinidades y feminidades, que tiene que ver con cuestionar en el aula, ¿verdad?, los roles que nos han sido impuestos muchas veces desde la sociedad patriarcal. Para 7º, 8º y 9º año se creó una reestructuración en el programa y se hablará de cambios biológicos en la adolescencia, señales de alarma para detectar relaciones de violencia, entre otros. Esto se imparte en las clases de ciencias, orientación cívica y educación para la vida cotidiana. El nuevo programa de estudios de educación para la afectividad y sexualidad integral entra en tercer ciclo, a partir del tercer ciclo, como parte de la asignatura de ciencias y algunas temáticas específicas que ya estábamos abordando desde educación primaria. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el 2014 hubo 12.508 embarazos en menores de 19 años. En el 2015 fueron 11.600. De estas, 509 eran menores de 15 años. Bueno, a mí me parece en realidad una buena idea, porque ahora la juventud está saliendo embarazada o están iniciando su vida sexual a muy temprana edad. Entonces sí estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que sería bueno, porque para que, digamos, como que la juventud tenga un poquito más de conocimiento de lo que está pasando, porque ahora vemos que las muchachitas quedan embarazadas de 12, 13 años. No creo, o sea, por lo que he visto, por la experiencia que he visto, no, como que no se ha logrado mucho, porque las muchachas o los muchachos como que siguen, o sea, como que más bien les despiertan la sensación o los deseos para tener más relaciones. La materia se impartirá una vez a la semana en una lección de 40 minutos. Aún no se establece una rúbrica para calificar y evaluar a los estudiantes, pero se encuentra en elaboración. Bien, y para hablarnos de este tema, precisamente ya están acá con nosotros en la mesa de RTN Revista Alexandra Loría, abogada de familia, y Adriana Sequeira, asesora del Ministerio de Educación Pública. Muy buenos días y gracias a las dos. Iniciamos con doña Adriana Sequeira. Doña Adriana, veíamos ahora en la nota que hay diversas posiciones en la población y los padres de familia con respecto a que se imparta esta materia que ya, pues como decía también, en 7º, 8º y 9º se ha venido gestionando, pero el enfoque va a ser un poco distinto, más que tiene que ver con la violencia en las relaciones, con las relaciones de personas mayores y relaciones impropias. Es un enfoque distinto al que la gente se imagina, que tiene que ver mucho con la genitalidad y esas cosas. Bueno, primeramente buenos días y muchísimas gracias al FINAR por este espacio que nos brinda para poder contarle a las personas que nos escuchan qué es lo que está haciendo el Ministerio de Educación Pública en esta materia. Bueno, efectivamente es un enfoque distinto porque en concreto estos programas responden a la nueva política curricular de Educar para una Nueva Ciudadanía, y esto implica que ahora demos un énfasis mayor al tema de las habilidades, no hacia los contenidos. En este caso deja de interesar que los y las estudiantes, por ejemplo, definan un concepto, sino que tengan herramientas para poder enfrentarse, como usted bien dice, a situaciones vinculadas con violencia, relaciones impropias y diferentes situaciones que, como bien sabemos, se enfrentan los y las adolescentes. La pregunta ahí sería, Adriana Sequeira, también,
no solo los contenidos, que es interesante saberlos, digamos, en detalle, sino por qué es necesario una asignatura, de la sexualidad. ¿Cuáles fueron las valoraciones y los criterios que tomó el Ministerio de Educación por los cuales es necesario impartir esta asignatura? Escuchaba unos datos de la información que nos preparó la periodista Andrea, acabo de olvidar el apellido, sobre embarazos en menores de edad, embarazos deseados, no deseados, en fin, ¿está sustentado en eso o en qué está sustentada esa explicación? Claro, absolutamente. El programa, bueno, primeramente toma como base un estudio que se realizó en el 2015 sobre la implementación del programa, donde logramos identificar temáticas que los estudiantes consideran que deben profundizarse. Asimismo, como usted bien señala, las estadísticas de embarazo adolescente realmente son alarmantes. Y ¿Por qué son alarmantes? Son alarmantes porque en realidad las adolescentes no están quedando embarazadas de sus pares, están quedando embarazadas de hombres que en promedio les llevan 10 años, y esto implica que ellas están en una relación de poder y de violencia, y que claramente cuando hay una diferencia de edad tan importante, podríamos decir que en el fondo ni tan siquiera son relaciones donde hay un consentimiento claro y puede haber una presión importante respecto al inicio de la relación sexual. ¿Cuáles otros son los datos que sustentan, digamos, la urgencia y la necesidad de una materia de sexualidad ya dentro del programa de ciencias, y algunos temas se van a abarcar en los años, en los ¿qué? 3 años anteriores o 2 años anteriores, séptimo, octavo, claro, noveno, y con más ímpetu 10º y 11º? Sí. Bueno, es importante recordar que esta asignatura, este programa se viene implementando desde el año 2013 a partir de un acuerdo que toma el Consejo Superior en el 2012. Como ya señalé, este estudio lo que permitió fue evaluar la implementación del mismo, y con respecto a otros datos que sustentan, está claramente la segunda encuesta de salud sexual y reproductiva, que refleja además una demanda de la sociedad en general, porque la educación para la afectividad y la sexualidad primero se dé desde los 10 años, y aquí hay un apoyo rotundo, cerca del 85% estamos hablando. Además, hay otros datos que reflejan que hay ciertos mitos que todavía maneja la sociedad en general sobre este tema, y que nosotros como Ministerio de Educación tenemos pues una responsabilidad importante de educar en este sentido. Me hubiera gustado saber cuáles son esos mitos, digamos. Por ejemplo, usted me puede citar un ejemplo, citarme uno de ellos, y ya vamos con doña Alexandra Loría, abogada de familia. Claro, todavía, por ejemplo, hay un desconocimiento con respecto al uso de los métodos en sí, y esto de los métodos y de lo que implica realmente una relación sexual en su totalidad. Sabemos, por ejemplo, que los y las adolescentes están teniendo acceso a tempranas edades a la pornografía, y desde luego que esto desvirtúa completamente lo que implica la sexualidad en sí misma. Doña Alexandra Loría, abogada de familia, ¿cuál es la posición que usted tiene con respecto a que se vaya pues a implementar con mayor certeza y con mayor centrarse más en el tema de sexualidad y de derechos de los jóvenes en 4º y 5º año del colegio, y también se van a hacer algunos cambios en los años anteriores? Menciona doña Adriana Sequeira, asesora del MEP, el tema de que ha aumentado la cifra de embarazos adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuál es su posición? No solamente embarazos adolescentes, sino lo más preocupante, las enfermedades de transmisión sexual. En ese sentido, hay un consenso internacional del año 2004 publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Ellos fueron más de 140 científicos de todas partes del mundo, expertos en el tema del VIH-Sida. Y ellos dijeron algo muy interesante, que depende de la población a la que usted está dirigiendo el mensaje para prevenir todo lo que se refiere a las enfermedades de infección de transmisión sexual. Entonces, miren, lo primero que ellos dijeron es, si usted se está dirigiendo a jóvenes que no han iniciado su vida sexual, el mensaje tiene que ser de abstinencia, porque a lo largo de la vida, entre más parejas sexuales tenemos, más riesgo tenemos de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Eso es lo primero que dijeron. Lo segundo es fidelidad. Si usted ya inició
sus relaciones sexuales, tiene dos opciones: o regresa a la abstinencia o se busca una relación mutuamente monógama. Y por tercero, dijeron los científicos, el condón, dice, pero haciendo dos advertencias en relación con el condón. Uno, que no es cierto que reduzca totalmente el riesgo, porque esto es lo que se llama compensación del riesgo. O sea, si yo me siento falsamente protegida con el condón, creyendo que no va a fallar, ¿verdad?, lo cual no es cierto, entonces tomo relaciones sexuales de mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en Costa Rica? Que realmente el mensaje no se está mandando como debe ser o como los científicos indican que debe ser. Entonces, eso es lo preocupante. Acabamos de pasar una ley de reforma al Código Penal que dice que es violación cualquier relación, bueno, esto es un artículo viejo, 156, es violación cualquier acceso carnal que se tenga con una menor de 13 años, y acá la Caja Costarricense de Seguro Social está diciendo, mire, a esta chiquita de 10 años le vamos a implementar un dispositivo a largo plazo por 13 años para que no quede embarazada. ¿Perdón? O sea, usted le va a poner a una chiquita de 10 años eso. A mí me enoja porque son víctimas de relaciones sexuales abusivas, como ha dicho ella. Entonces, perdón, estamos mandando un mensaje totalmente malo, totalmente incorrecto, desde el punto de vista del Estado. Yo sé que eso la Caja no tiene que ver con usted, sí, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del Estado costarricense está totalmente, ¿cómo no van a quedar embarazadas? Si resulta que van a la Caja Costarricense del Seguro Social y ahí, sin permiso de los papás, les ponen un dispositivo que además no las protege. Yo quisiera que de verdad que fueran a ver dónde están todos los enfermos de transmisión sexual para que vean, o sea, para que vean lo que es realmente el ejercicio de una sexualidad así, donde quiera, como sea, pero solo póngase un condón, ¿verdad? Eso es lo que yo considero. Por otro lado, el 159 acaba de ser reformado, donde se pone de 3 a 6 años de pena cuando la víctima sea mayor de 13 y menor de 15 y el autor sea 5 o más años. Las relaciones ¿verdad? impropias. Las relaciones impropias. Y de 2 a 3 años cuando son de 15 a 18 y el autor sea de 7 años o mayor de 7 años. Porque efectivamente, pero entonces el mensaje está enviado incorrecto en mi opinión. Está enviado, y lo digo fundamentándome en ese estudio o ese consenso internacional de los expertos. Y recientemente, ahora en julio, la revista Health Journal of Economics, acá ahora en julio, hace un mes, o ayer, ¿verdad?, ellos publicaron un estudio en Inglaterra porque hubo un recorte en todos estos programas. Y entonces la idea de ellos era decir, ¿cuál es el efecto de que fiscalmente se recorten esos presupuestos en el embarazo adolescente? Y sorpresa, sorpresa, para todos los es que donde hubo recorte, bajaron los embarazos. O sea, donde hubo recorte y no se le dio anticonceptivos a las muchachas ¿verdad?, bajaron los embarazos. Entonces, Ojo cómo se envía el mensaje a una población sexualmente no activa. Ojo cómo se envía, y esa es la parte que a mí particularmente de estas programas del MEP me preocupa. Mientras sigamos cometiendo los mismos errores, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, como decía Einstein. Alexandra Loría conoce, digamos, porque vi la campaña también de la anterior marcha que hicieron, convocada por los sectores evangélicos, donde decía mi hijo lo educo yo. Es decir, pregunto, tanto ellos, en este caso Alexandra Loría, que tiene una posición que adversa a este tipo de materia, ¿conoce los contenidos de la materia que se va a dar en el Ministerio de Educación? El acto final no, pero sí se me fue consultado, ahora que hicieron una consulta en el Consejo Superior de Educación. Sí se me fue consultado el borrador. El acto final no lo tengo que bajarlo. O sea, yo conocí el borrador, ¿verdad? Y supongo que ese borrador de mayo del 2017... Usted dice que el mensaje es erróneo, sí, es erróneo. Es erróneo por lo que le dije, porque de acuerdo con los expertos internacionales, cuando usted se dirige su mensaje a la población que aún no ha iniciado sus relaciones, tiene que ser un mensaje de abstinencia.
Eso es lo que tiene Pero que usted ser. sí cree que debe de darse ese mensaje No, y por favor, esa materia en todos los niveles de colegio. O sea, a mí la primera pregunta de sexualidad que me hizo mi hijo tenía 4 años y se la contesté, de acuerdo a su entorno, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y usted hizo señalamientos a este texto borrador que le envió el Ministerio Sí, del hice Consejo. unos señalamientos, pero particularmente consideraba, y así sucedió, que no los iban a tomar en consideración. Adriana Sequeira, asesora del Ministerio de Educación. Bueno, doña Alexandra se menciona un estudio en específico, sin embargo estos programas tienen un sustento científico importante y a partir igualmente de una serie de investigaciones y con respecto a este tema, sobre lo que tiene que ver con la abstinencia, hay un estudio importantísimo que hizo el doctor Douglas Kirby, que además fue un estudio que permitió elaborar una serie de orientaciones que publicó la UNESCO respecto a educación para la afectividad y la sexualidad, y en este estudio en concreto se señala, se analizaron cerca de 8 programas basados en la abstinencia y se determinó que estos programas realmente no estaban teniendo la eficacia esperada, porque en concreto se pretendía aumentar la edad de la primera relación sexual y en la realidad no funcionó así. Tampoco el estudio evidenció que se diera una reducción con respecto a las infecciones de transmisión sexual. Entonces, claramente es un tema del cual debemos hablar. Además, creo que es importante señalar que la evidencia también refleja que cuando hablamos o cuando se imparte educación para la afectividad y la sexualidad, los estudios han demostrado que hay un aumento y una mejora de la comunicación entre padres e hijos y personas de confianza. Y en este sentido, el programa, a partir de las situaciones de aprendizaje que plantea, justamente permite esta comunicación porque dentro de las situaciones que se plantean, tiene que ver discusión con los padres y madres, la posibilidad de entrevistarlos sobre ciertos temas. Entonces, desde luego que esto va a favorecer la comunicación y de esa manera que padres y madres también están seguros de qué es lo que se está impartiendo. La evidencia también refleja que cuando se imparte educación para la afectividad y la sexualidad, se reduce la información incorrecta. Como lo señalé ahora, los adolescentes y las adolescentes están manejando una serie de datos e información incorrecta a partir de la información que están teniendo mediante los diferentes medios y accesos que tienen actualmente. ¿Qué piensa Alexandra Loría? ¿Disminuye las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, no es lo que dicen los expertos en el tema. De hecho, hay una mejora de la comunicación. Vean, de hecho, es interesante, la Caja Costarricense del Seguro Social, allá los enfermos del SIDA utiliza esto. Exactamente. Y sí, para la gente que está con enfermedades de transmisión sexual, me lo dijo una doctora del Calderón Guardia, dice, utilice ese mensaje. Y la doctora me decía, pero ¿cómo es posible que le demos ese mensaje de abstinencia, de fidelidad mutua y a los que ya están enfermos, y a los jóvenes le estamos diciendo, no se preocupe, explore con su sexualidad, no hay ningún problema? Entonces ella decía, es absurdo. Es totalmente absurdo. Entonces yo por eso difiero de lo que está indicando, porque solamente hay que darse una vueltecita ahí, por donde están en los hospitales atendiendo a las personas que están infectadas, para saber que el mensaje no está llegando y que no es correcto. Y no es cierto que en Costa Rica no se haya dado educación de la sexualidad. Yo me gradué en 1975 del colegio y a mí me hablaron de educación de la sexualidad. Bueno, o sea, eso no es cierto. No es cierto que los padres de familia no estén hablando de educación de la sexualidad a sus hijos. Yo creo que cualquier padre de familia, y de hecho, yo lo que les ruego a los padres de familia, estoy de acuerdo con la comunicación con los niños, es, uno, acérquese al colegio a ver qué le están diciendo a su hijo, no confíe en que una tercera persona le diga lo que es correcto y lo coloque en un riesgo de muerte. Es que lo va a colocar en un riesgo de muerte. Y no hablo de un embarazo. El embarazo no es una enfermedad. Estoy hablando de una enfermedad, una infección de transmisión sexual. O sea, lo coloque en un riesgo de muerte. Padres y madres de familia, no hay nada más preocupante que este tema. Tienen que hablarlo con sus hijos, pero bien enfocado. Ojalá que pudiera usted darse una vueltita ahí por donde están atendiendo a los enfermos del SIDA para que los muchachos tengan
o sea, tomen conciencia de que es mucho lo que se juega cuando se utiliza la sexualidad incorrectamente, ¿verdad? Sí, yo ver, tal vez sí quisiera Adriana destacar algo, porque en este sentido hay suficiente evidencia científica de que, contrario a lo que plantea doña Alexandra, cuando se educa en afectividad y sexualidad, realmente se retarda el inicio de las relaciones sexuales, contrario a lo que se plantea. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, justamente porque se fortalece las competencias necesarias para tomar decisiones, y además decisiones a partir de información correcta, y porque sabemos, y reitero, la información, el contexto probablemente en el que doña Alexandra recibió educación sexual en la década de los 70 es muy distinta a la situación actual. O sea, los adolescentes tienen una cantidad de información excesiva que con solo un clic pueden accesar a lo que ellos quieran, y no justamente lo que están recibiendo es adecuado. Entonces, ¿por qué no permitir que los y las adolescentes tengan acceso a esta información mediada pedagógicamente y con personas que tienen la formación para poder hacerlo? Y en este sentido el MEP está haciendo una apuesta importantísima porque esto sea un trabajo colaborativo, donde desde distintas disciplinas se aporte de conformidad con los saberes. Doña Adriana, ¿cuál ha sido el resultado? No sé si ustedes tienen alguna medición de los años anteriores en que ya se inició lo que es impartir la clase de sexualidad en los niveles inferiores, porque las cifras demuestran que los embarazos aumentaron. Entonces, no sé si ustedes tienen una cifra de cuál fue el resultado que dieron esas clases en los menores. Realmente hay una leve disminución con respecto al embarazo adolescente. Y los datos más importantes, por ejemplo, tenemos basados en la segunda encuesta de salud sexual y reproductiva, que los docentes han pasado a ser la segunda fuente de información para los y las adolescentes, ¿verdad? Un dato que realmente... los docentes los estudiantes se acercan a los docentes. Exactamente, o sea, se han convertido en una fuente de información para ellos, y esto es una dicha porque, contrario a esto anteriormente, los adolescentes y las adolescentes, su fuente de información eran los amigos, bueno, los padres y madres siguen siéndolo, de ahí la importancia que los amigos son los primeros, los amigos y amigas. Cambió con la segunda encuesta de salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es la primera? La primera, padres, madres, y en tercer lugar los docentes. Bueno, interesantes esos datos. ¿Qué piensa Alexandra Loría? Que están siendo incoherentes, porque cuando arrancamos este programa dijeron todo lo contrario ustedes. Dijeron que habían aumentado en la nota de la periodista, que habían aumentado los embarazos, y por eso yo les digo, no me extraña que hayan aumentado si el mensaje se está dando mal. En realidad porque pasaron no es de que 12.000 a 11.600, sí bajaron. Según la información, me parece, y 509 son menores de 15 años. El mensaje que se ha dicho acá es que porque como han ido aumentando, hay que ir más allá. Ese ha sido el mensaje. Es decir, ese ha sido en los medios de comunicación lo que se ha dicho, ¿verdad? Entonces yo reitero, sí el mensaje, además, bueno, en esto sí, los que sabemos de estadística, o digamos, sabemos que en el INEC normalmente se mide por 10 años, ¿verdad? No han pasado 10 años para saber exactamente cuál es el resultado, ¿verdad? No, es como un periodo muy pequeño. Lo que ha indicado la experiencia a nivel mundial, y por eso le digo, si usted, cualquier infectólogo le va a decir, si usted se abstiene de tener relaciones sexuales, uno, no va a quedar embarazada, ¿verdad? Y dos, no va a tener enfermedades de transmisión sexual. Es que, perdón. Ese debería ser el mensaje de los docentes. Ese debería ser el mensaje cuando usted se está dirigiendo a una población sexualmente no activa, como son niños, niñas y adolescentes. Ese debe ser el mensaje. Y como le digo, pero eso es lo que yo llamo una verdadera educación de la sexualidad, que no es como se indica, que es que nos oponemos, no, una verdadera educación de la sexualidad. Si yo vivo en este mundo, si yo tengo internet en mi celular, o sea, yo sé que es muy fácil, y que entonces los padres de familia ya no se pueden quedar en el pasado, que otras personas le hablaban de este tema a sus hijas e hijos. Sí, ellos tienen el acceso. ¿Verdad? El mensaje tiene que ser claro, pero no solamente tiene que ser claro, sino que además, el Código Penal, no es Alexandra Loría, el Código Penal, y ha hecho el Estado de Costa Rica un gran esfuerzo precisamente para que no se den esas relaciones sexuales de poder,
para que personas, porque para nadie es un secreto que los niños y las niñas y los adolescentes están teniendo sexo con hasta personas 10 años mayores que ellas y no tienen los insumos necesarios para poderle hacer frente a esas relaciones de poder. Entonces, ese es el punto que yo siento que el mensaje, no es que nunca yo he dicho que estoy en contra de educar en la sexualidad, jamás, por eso les repito, en mi experiencia yo, desde los 4 años a mi hijo me hizo la primera pregunta. Sino en el mensaje, ok, Adriana Sequeira, porque yo quería preguntarles también, dice Alexandra Loría, no es una población que está siendo activa, niños y adolescentes. Y también quería preguntarles sobre lo que estaba diciendo Adriana Sequeira, en torno a que se ha demostrado que cuando se habla de la asignatura o cuando se imparte la asignatura de sexualidad disminuye la edad en que se inician las relaciones sexuales. Pero la réplica de Adriana aumenta. no se... Cuando se da educación sexual, aumenta. Aumenta la edad, quiero decir, correcto. Perdón, aumenta la edad de inicio de las relaciones sexuales. Adriana Sequeira quería replicar lo que estaba diciendo Alexandra Loría y no sé si andará por ahí por esas dudas que tengo. Sí, porque creo que es una coincidencia importante y por eso pues no creemos que un padre o una madre se oponga a que hablemos justamente de esto que está señalando doña Alexandra. Como bien usted lo señaló y lo dije al inicio, las adolescentes no están quedando embarazadas de sus pares. Entonces, de sus parejas, de sus novios, sí. Exactamente, están quedando embarazadas de personas que en promedio les llevan 10 años de edad. Entonces, por eso hemos hecho un esfuerzo importante, porque el tema de prevención de la violencia y el conocimiento de los mecanismos para poder romper el silencio ante este tipo de situaciones, que se tengan las competencias para esto. Y yo creo que en eso hay una coincidencia importante, entonces por eso estamos seguras que ningún padre o madre se oponga a esto, o sea, porque quién no quisiera que su hijo o hija tenga las herramientas para poder enfrentarse a una situación de violencia en el sentido de poder buscar ayuda y saber que es una relación que está mediatizada por el poder. Pregunto, dice Adriana Sequeira que si se da información se retarda el inicio de las relaciones sexuales. Dice Alexandra Loría que es una población que no está siendo suficientemente activa, niñas y adolescentes. Me gustaría que habláramos ya para ir cerrando sobre esos dos puntos. Sí, bueno, tal vez aquí es importante destacar que cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, esto hace referencia a que se responde al desarrollo psicosexual de las personas menores de edad. Por lo tanto, vamos respondiendo a las necesidades de la edad en específico. Y por eso, cuando hablamos de educación para la sexualidad en primaria, esto tampoco tiene por qué alertar a padres y madres de familia. Estamos brindando herramientas, como ya lo señalé, para poder enfrentarse y romper el silencio ante ciertas situaciones. Yo creo que hay que tratar de ver la educación para la sexualidad partiendo de un componente meramente genital, porque la educación para la sexualidad está vinculada, como ya lo señalé, al desarrollo de competencias, a la personalidad misma y a la posibilidad de tomar decisiones a partir de esas creencias y ese conocimiento que tienen los y las adolescentes. Alexandra Loría. Sí, a mí me parece que mientras el Estado costarricense sea así como dicótomo, ¿verdad? O sea, que por un lado, supuestamente les están diciendo que no deben iniciar relaciones sexuales en las escuelas, que es lo que nos está diciendo ella, y por otro lado, el propio Estado costarricense le está diciendo, tome aquí estos anticonceptivos para que usted pueda tener todo el sexo que quiera, donde sea, con quien sea, pero no le vamos a hacer ninguna preguntas, el mensaje, perdónenme, está equivocado. O sea, yo insisto, debería existir una política pública a nivel de todo el país, que el mensaje sea claro. Cuando usted se dirige y lo digo, bueno, les repito, lo dicen expertos internacionales, cuando usted se dirige a una población que no es sexualmente activa, el mensaje tiene que ser de abstinencia. Cuando usted se dirige a una población que ya inició su vida sexual, tiene que ser de la fidelidad mutua, mutuamente fieles, ¿verdad? Y el condón solo puede ser
para aquellas personas que quieren ser promiscuas, que no quieren vivir eso. No quiero ser mutuo y no quiero no tener abstinencia. Y dicen los expertos, hay que advertirle a esa población que no es 100% seguro. Porque es que se vende como, usted le pregunta a cualquier persona qué es sexo seguro y le van a decir condón, sexo con un Dice, aquí cerrando, dice Adriana Sequeira, bueno, ya había que cerrar, me van a jalar aquí las orejas, pero que la materia no solo se imparte y se concentra en lo específicamente la relación sexual, es decir, la visión genital de la relación sexual, que va más allá que otros temas. ¿Cómo ve Alexandra Loría eso? Y si eso es así, es decir, todavía no se me ha contestado un poco la pregunta, ¿la población adolescente es sexualmente activa, sí o no, en nuestro país? Bueno, la segunda encuesta de salud sexual y reproductiva refleja que el inicio de las relaciones sexuales en la población adolescente es en 15 años en hombres y 16 años en mujeres. Entonces, por tanto, la población adolescente está siendo sexualmente activa. Además, doña Alexandra, no hay que olvidar que hay un derecho a la información y que el mismo comité sobre derechos del niño ha señalado... derecho a la información verdadera. O sea, sí, por supuesto. Sí, claro, y es lo que estamos procurando. Por eso le estoy diciendo, debemos desligar la educación para la afectividad y la sexualidad de algo meramente genital. Sí, yo lo que... No, por supuesto, estoy de acuerdo, que no es solo la parte genital. Pero ahí es donde yo sí entro, que sí es, si yo le he dado la vida a mi hijo, yo tengo el derecho humano de transmitirle a mi hijo o a mi hija los derechos y los valores en los que creo. Y creo que esa parte le corresponde a los padres de familia. Es un derecho humano que está protegido en la Convención de los Derechos del Niño, que específicamente dice que el Estado costarricense debe respetar ese derecho. Y no solamente está en la Convención, sino que ya hay votos de la Sala Constitucional que lo confirman. Sí, el mismo comité que ha dicho que el Estado ha hecho una observación al Estado costarricense de que deben incorporarse cursos vinculados a educación para la afectividad y la sexualidad en el currículum escolar. El mismo comité lo ha dicho. Perfecto. Tenemos que irnos. Muchísimas gracias, Alexandra Loría, abogada de familia, Adriana Sequeira, asesora del Ministerio de Educación. Ya venimos también con el otro tema sobre las medidas de contingencia fiscal anunciadas por el presidente Luis Guillermo Solís, el análisis de los economistas. Helen. Así es, hacemos una pausa, quédese con nosotros.